Buenas y bienvenidos una semana más al Reino del Dado. En este programa vamos a revisar una de las novedades más esperadas de Maldito por los amantes de la exploración espacial. Estamos hablando de Voidfall. ¡Comenzamos! Le dimos un brevísimo repaso en el programa de novedades. Es una novedad de este mes, por Maldito, como hemos comentado. Es un juego de exploración espacial 4X de 1 a 4 jugadores que tiene una duración brutal según el escenario en el que estemos jugando. Y además es un juego de exploración espacial, pero más orientado a mecánicas euro. Es un tema que discutiremos a continuación. Juego además, cajote, que salía a un PvP, si no me equivoco, de 120 euros. Además, es un juego que está diseñado por Nigel Buckel y David Tucci. Y podréis decir, ¿y a mí qué más me da? Bueno, pues sí, nos da un poco igual, pero además de este Voidfall han tenido que ver como en Star Trek Captain's Chair o incluso Omega Centauri. También en el caso de Tucci ha tenido grandes éxitos como el Rom and Roll o incluso Nucleum, que estaba todo el mundo entusiasmado con él. Es un gran diseñador de juegos, clásicamente euros puros y duros. Y como es habitual en este programa, vamos a hacer un repaso inicial leve a las reglas, vamos a ver unas características del juego y luego ya directamente vamos a ir a la sentencia o opinión. No tanto una valoración personal del juego, sino un resumen básicamente de qué nos ha parecido, por dónde vemos, si le vemos algún fleco suelto al juego o si por el contrario es sólido y pensamos que va a ser un gran y arrollador éxito. Además, en un vistazo a la historia, para los que no los conozcan, los 4X en general espaciales son juegos en los que clásicamente vamos a tener unas fuerzas tanto de desarrollo, vamos a coger recursos, vamos a hacer un desarrollo de nuestra facción y vamos a lanzarnos a la conquista y exploración de la galaxia. Puede tener ya el mapa plano tablero abierto y va a tener a ser conocido, o va a tener una niebla de guerra y vamos a tener que realizar una exploración a ciegas, dependiendo del juego. Además, siempre ha sido, desde uno de los grandes exponentes del género, como era el Triad Struggle, y vamos a tener las diferencias de cada facción creando esta asimetría o estos puntos débiles y puntos fuertes, en los cuales algunas facciones eran más de comerciar, otras eran más de tener ventajas militares, etcétera, a la hora de conseguir la hegemonía de la galaxia. Tradicionalmente, además, y este Voidfall no es una excepción, vamos a tener una limitación de tiempo en el cual se va a acabar en un momento dado la partida, pero sí que da lugar a partidas generalmente largas. Suelen tener árboles de tecnología largos y suelen ser partidas, ya os digo, bastante extensas. De hecho, es raro que haya partidas inferiores a 4 horas en los exponentes más complejos del género. Y vamos con un poco de ambientación en este juego que, a pesar de que no podemos decir que está muy tematizado y además, al contrario que en otros últimos exponentes, ha tenido un desarrollo del lore amplio. En este caso estamos hablando de un imperio galáctico que ha tenido unos años de expansión tecnológico, ha tenido un gran avance y es sobre todo debido a la influencia de una raza alienígena parasitaria, los Voidfall, que curiosamente le dan nombre al juego. Estos Voidfall han infectado las mentes de los dirigentes de la casa principal, de la casa real, y nos hemos lanzado a una loca exploración espacial. Además, este desarrollo tecnológico ha llevado, ya os digo, una gran extensión, y en el momento en el que esta extensión, este imperio era lo suficientemente importante para los Voidfall, estos han abierto un portal interdimensional, han aparecido en nuestro garaje, como quien dice, y han empezado a conquistar y a hacerse con todos los recursos de nuestras casas. Y es que además ese es otro punto importante de asimetría. Vamos a tener una serie de casas que vienen 14 en el juego básico, si no me equivoco, hablo de memoria, que le van a dar cierta asimetría a la partida. Casas que, según la ambientación, han sido las distintas facciones que han ido creando conforme a la extensión del imperio, los separaban más y más. Con la llegada de los Voidfall, la casa regente ha caído, lo que podría ser casa imperial, centrándonos en otras ambientaciones, y nos han dejado a las casas mayores
libres para hacer y deshacer a nuestro antojo, intentando salvar los muebles de esta invasión alienígena que nos viene tan mal. Es un juego cajote, ya os digo, 120 euros y viene cargado de material, pero sobre todo una de las cosas fundamentales es que a pesar de que las fotos que circulan por internet vienen miniaturas, no, en la caja básica retail no vienen miniaturas. Las miniaturas tenéis dos opciones que son o comprarlas aparte o haber estado en el Kickstarter, un componente deluxe. Además, el resto viene con cartón y mucho cartón. Aparte de lo que vienen a ser los tableros individuales de jugador, tenemos una 14 tableritos individuales, cada uno correspondiente a cada una de las casas que tenemos. Tenemos el tablero principal de la galaxia junto con los losetas de galaxia que vamos a poder explorar. Y luego, aparte, en lo que da ya una idea de la complejidad que va a tener el juego, vamos a tener 4 tableros de recursos, en los cuales, para intentar agilizar un poco la generación de recursos, que es también un problema que tienen algunos otros juegos de 4X espaciales, vamos a tener de cada uno de los 5 recursos dos ruedas. En una rueda vamos a poner la generación por turno que tenemos de esos recursos y en el otro vamos a tener el almacén. Es una solución quizás, bueno, no demasiado elegante porque genera más espacio para tener disponible en la mesa, tiene un requerimiento de espacio mayor que otras soluciones, pero bueno, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es una solución que al final habría que hacer porque en otros juegos, cuando hemos tenido toda la generación de recursos en cada uno de los sectores, se complicaba muchísimo el turno de mantenimiento. Y luego tenemos 9 cartas de acción que vamos a tener por jugador y además, bueno, pues una serie de componentes individuales y sobre todo un tablero de influencia. Y luego cartas, muchas cartas. Tenemos las cartas que van a ser las cartas de focus de las distintas casas para añadir a la mano básica. Vamos a tener cartas de tecnología, las cartas de evento galáctico, cartas de objetivo, etc. La partida a este Voidfall se va a componer de 3 rondas, lo que ellos llaman ciclos. Cada ciclo va a tener una fase de preparación, una fase de acciones, lo que ellos llaman focus, y una fase de evaluación. La fase de preparación va a suponer una modificación de las circunstancias del tablero, determinadas cartas de crisis según cómo estemos jugando, vamos a tener determinados cambios en los tableros generales. No vamos a entrar porque es un tema muy complejo y tampoco os quiero aburrir, pero sí que hay que saber que además depende del modo en el que estemos jugando y además del escenario que tengamos. Además, esta configuración nos va a indicar cuántos turnos vamos a jugar en la siguiente fase, en la fase de acciones. Una vez liquidada esta fase de acciones, vamos a ir con la fase de puntuación, donde vamos a realizar, bueno, pues determinados mantenimientos ya de cara a enfrentarnos al siguiente ciclo, a las siguientes cartas de crisis o de puntuación especial que vayamos a tener. En lo que es ya la parte más de jugar de este título, vamos a tener las fases de focus donde vamos a tener que seleccionar de estas cartas que tenemos en la mano cuál vamos a querer jugar y vamos a seleccionar exactamente una de estas y la vamos a jugar. Además, las cartas de focus, como si no fuera suficiente complejo ya, van a tener 3 secciones, cada una de ellas. Y además, en estas secciones, en el paso de acciones, vamos a tener que seleccionar 2 de estas 3 acciones en cualquier orden. Además, en el caso de haber seleccionado una determinada acción con un bonus especial, vamos a poder hacer las 3 acciones. En estas cartas, además, vamos a tener el coste y vamos a tener el efecto. Mediante una iconografía, unos iconos con unos símbolos, no hay texto, que ahora también entraremos en ello. Además, estas cartas, estas acciones que tenemos, pueden ser modificadas por determinados efectos tecnológicos, determinadas tecnologías que vayamos desarrollando, pues van a modificar y van a hacer cada vez más potentes nuestras acciones. Pues por un ejemplo, nos permitirá este desarrollo tecnológico situar otro tipo de naves a la hora de tomar la acción de naves en vez de las corbetas o incluso generar más naves. Y una vez que hemos jugado ya las acciones y hemos realizado todas las acciones con todas las cartas a través del ciclo actual en el que nos encontremos, según la configuración, los turnos que correspondan, vamos a realizar ya la fase de mantenimiento, como si dijéramos. Bueno, vamos a hacer un refresco de las cartas de agenda, vamos a tener una serie de gestión de las flotas. Bueno, no voy a entrar en detalles porque es un juego muy extenso y es que si no va a ser terrible esta explicación. Pero bueno,
sí que nos ha recordado un poco la gestión de las cartas al ARX, en el sentido de que tenemos que ir jugando cartas, seleccionando acciones, aunque no le hemos encontrado tanta interacción con el resto de jugadores como en este ARX del que ya hablamos en este programa. Luego, para terminar, tendremos, como ya hemos hablado, la fase de evaluación, que además, bueno, pues los malos atacarán, tendremos extensión de la corrupción, tenemos que comprobar los objetivos que tenemos en el juego en este ciclo, etcétera. Y entrando ya un poco más en detalle en los tipos de acciones que podemos hacer, evidentemente tenemos acciones que van a ser esa construcción de flota, ese desarrollo de tecnología. También tenemos la posibilidad de, en los distintos sectores que tengamos presencia, crear infraestructuras para crear lo que pueden ser instalaciones o bien militares o bien de producción. Tenemos la posibilidad de crear granjas que aumentarán la producción de comida. Tendremos crear instalaciones eléctricas que nos darán más energía, incluso de minería o de instalaciones bancarias. Esto es muy gracioso, que nos permite generar más créditos, más dinero. Y luego también pues tenemos instalaciones de investigación, que nos va a permitir mayor recurso tecnológico-científico. Además también podemos tener estas instalaciones militares que comentábamos, que son pues astilleros espaciales, instalaciones de defensa de sector e incluso bases espaciales. Estas dos últimas lo que hacen efectivamente es que aumentan nuestro valor de defensa, nos permite además hacer daño a las unidades que se aproximan, y luego además, bueno, los astilleros espaciales permiten construir naves de manera más eficiente, lo cual siempre es mejor porque aquí, ya os digo, con el tema de los ataques que vamos a sufrir por parte de los Voidborn, se nos va a complicar bastante la existencia, vamos a necesitar bastantes fuerzas militares. Y además sin olvidarnos de la población de cada sector que nos va a permitir esa generación de recursos. En el momento que nosotros tengamos un sector con más población, esas instalaciones que hemos creado nos van a permitir generar más, con la misma instalación que otro, más elementos de esa producción. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sector muy poblado con 5 puntos de población, una instalación científica, la misma instalación científica nos va a generar estos 5 puntos de ciencia en vez de los 3 que nos generaría un sector menos poblado, pues con estos 3 de población, simulando que es más importante centrarse en sectores con más densidad de población porque nos van a permitir, con el mismo gasto en infraestructuras, tener más generación de recursos. Ya os digo, esto ayuda al tema de los diales, porque si no, hacerlo a manopla sería un locurón. Además, tenemos también, de estas instalaciones, podemos tener presencia militar en el sector. Tenemos una serie de naves, ahora entraremos en ello, pero es uno de los datos, bueno, que me han gustado mucho del juego. Es que la nave como tal es como si dijéramos un contenedor, una representación de ese tipo de nave, y luego va a tener una serie de cubos encima que va a indicar quién es el propietario y qué volumen de esas naves hay. De tal manera que el hecho de tener 3 corbetas en un sector no va a ser indicado por 3 naves o 3 representaciones de estas naves en cartón, sino una representación en cartón con 3 cubos encima, lo cual ayuda y es necesario a mantener un tablero más limpio y más fácil de interpretar, porque todos sabemos esos juegos en los que cuando había movimiento de flotas con naves individuales, al final era incómodo no solo moverlo todo, sino incluso ver qué estaba pasando. Tenemos hasta 5 tipos de naves, principalmente las corbetas, los destructores y los dreadnought. Aparte también tenemos los sentry, que es, bueno, las sentry, como se denomina en castellano, la verdad es que ahora mismo no caigo, y los carriers, lo que serían los portanaves, estos portaaviones del espacio. Sí, la verdad es que ahí no he presumido de castellano, no nos vamos a engañar. Y luego tenemos ya la mecánica del combate. Creo que prácticamente para terminar, si no recuerdo mal, tenemos el combate, que van a ser una serie de tiles que vamos a colocar y nos van a ir llevando por un recorrido de los sucesos que van a pasar en la aproximación, en el combate, etc. Una de las grandes ventajas, decía la promoción de este juego, es que el combate es determinista, el combate está fijo, no va a haber tirada de dados, no va a haber azar, en un momento dado sabemos perfectamente, entre comillas, lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, el combate, toda la mecánica de las tiles para llegar a la conclusión de las animaciones es muy complejo.
Es tan complejo que en la página web de la editorial hay una app para automatizarlo y no volvernos absoluta y totalmente locos, lo cual da una idea del nivel de complejidad que pueda ser. En un momento dado, cuando estamos hablando incluso de batallas iniciales con corbetas, es verdad que es duro, pero es manejable, pero a la hora de obtener distintas unidades, bajo ciertas circunstancias, con instalaciones militares, etcétera, es muy, muy, muy complejo. Incluso podríamos llegar al punto de decir que es tedioso. Digo esto además también sin demasiado conocimiento de causa porque yo no he tenido demasiados enfrentamientos en este juego. Puede ser quizás por el escenario, puede ser, pero bueno, no he tenido mucho enfrentamiento militar. Y así, al final, tendremos que defendernos de esta invasión corruptora que va a ir generando, extendiendo corrupción en determinados sectores y, bueno, en general nos va a ir complicando un poco la existencia. Al final, también os digo, hay que cumplir los objetivos del escenario y alzarnos con la victoria o caer en la más ignomia de las derrotas, tristeza y, por qué no decirlo, vergüenza absoluta. Además, también no me gustaría terminar de recorrer el reglamento sin indicar una de las cosas que a mí, ya sabéis, los que escucháis este programa habitualmente, que me fascinan y me llenan de alegría, que es el tema de el troquelado de los tableros. Los tableros tienen troquelado y los sectores de la galaxia están troquelados. Tienen 3 huecos, magníficos, maravillosos. 6 huecos, perdón, 3 huecos para instalaciones y 3 huecos para estaciones militares, para instalaciones militares. Un total de 6. En general, además, bueno, pues llevan un dado donde viene la población y los datos que nos van a permitir, bueno, las particularidades de esos hexágonos. Además, a la hora de construir este mapa de la galaxia donde vamos a jugar, también tenemos una serie de tormentas de los Bodyfall que son una especie de muros que nos impiden pasar de un segmento a otro, lo cual crea una configuración que no es todos los sectores, aunque estén juntos, adyacentes, sino que hay algunas veces que no son transitables estas separaciones. En otras, en general, sí. Lo cual le da otro giro de tuerca, otra vuelta al clásico de los 4X. Aparte, y para terminar, tenemos que hablar de la cantidad de texto que viene. No hay texto en las cartas, no hay texto en el tablero, no hay texto en los componentes, son todos iconos, no es dependiente del idioma, en ese punto fenomenal, pero tenemos un manual donde vienen las acciones, la descripción, etcétera, del transcurso de la partida, ¿vale? De, agarraos que voy, 40 hojas, ¿vale? 40 hojas no es poco para un manual hoy en día. Es un manual que ya hay que quedar una tarde y sentarse a verlo. Aparte, tenemos el glosario, como si dijéramos, todo un libro con la descripción detallada de todos los iconos, componentes y especialidades de las casas, que son 52 hojas, ¿vale? 52 hojas, es que esto hay que analizarlo bien. Estamos ya hablando de 92 hojas de texto. Y luego aparte tenemos el compendio. Vale, el compendio es verdad que son cerca de 90 hojas, me parece, aproximadamente, pero bueno, mucho escenario, ¿vale? Entonces, bueno, cuando uno tiene en general un libreto de escenarios, pues ya se entiende que la extensión va a ser de base a la rejugabilidad, a los distintos escenarios, a todo lo que quieran añadir para alargar la vida del juego y no hacerlo solo un 4X con unas reglas básicas. Tiene este toque espacial, a mí me ha recordado a El Torgal, con un arte muy interesante, ya os digo, nada dependiente del idioma, todo texto. Las cartas, bueno, podrían mejorar un poco porque hay un tema de descripción a lo mejor en una de las 3 opciones que está un poco apiñada para los que ya tenemos una edad, pero bueno, sí que es verdad que es todo funcional, se nota que es un crowdfunding, se nota el cariño que le han puesto a los componentes. Es un juego de 120 euros que viendo cómo se están moviendo los juegos no es caro para todo lo que trae, pero es verdad que han tenido que prescindir de las miniaturas y del plástico y nos hemos quedado con cartón, pero cartón troquelado, con mucho cubito de plástico, 14 razas en el básico, que son muchas facciones, la verdad. Y en general yo no considero que esté mal producido, no considero que esté editado. La caja es un cajote y en general, ya os digo, la presencia del juego está bien. Hombre, es muy llamativo en mesa, evidentemente, y tiene mucho componente. Y sin más, yo creo que ya con esto ha quedado más o menos todo trazado. No creo que haya
Así ningún detalle importante que me haya dejado, el tema de la mecánica ha quedado más o menos claro. Yo creo que ya, bueno, tenéis una imagen de si es un juego más o menos para vosotros, pero vamos a ir viendo a ver qué nos ha parecido. Bueno, como descripción, headline como titular, de manera rápida y concisa, este juego es un monstruo. Es monstruoso, es que no hay otra manera de denominarlo. Es un juego en el cual hay muchísima información encima de la mesa, hay muchísimas cosas, no es nada de azar, de tirar dados, eso no va a pasar, con lo cual todo está planteado, todo hay que valorarlo y todo hay que pensarlo. Y es muy complejo. Es muy complejo porque tenemos muchas posibilidades de tomar acciones, tenemos muchas posibilidades de desarrollo y además el desarrollo es complejo. Es complejo porque tenemos población, tenemos 3 instalaciones para hacer esa producción, tenemos las instalaciones militares, tenemos además distintos escenarios. No lo he comentado, pero lo voy a comentar. Tiene un modo de juego, solitario evidentemente, pero luego tiene cooperativo y competitivo. Es el juego básicamente idéntico, pero sí que hay reglas que se aplican en el competitivo o en el cooperativo, sobre todo en el cooperativo, que no se aplican en el resto. Y esto va a añadir una capa de complejidad. El tema de los Voidfall, el tema de los alienígenas que vienen a invadirnos, el tema de la corrupción, está muy bien traído, pero es muy exigente. Es un euro muy complejo, que tiene lo malo de los euros muy complejos, como por ejemplo el Solking, y que tiene lo malo además de los 4X con desarrollo de tecnologías. 96 páginas, 90 páginas, 86 páginas, perdón, de compendio con las distintas descripciones de lo que hacen los iconos y las tecnologías es una barbaridad. Es un espanto. Yo no voy a ser quien le diga a alguien que no ha hecho las cosas bien, pero como editor 86 hojas de glosario es muchísimo glosario. Entonces esto, que es uno de los intentos del juego por tener mucha rejugabilidad y muchas opciones, se acaba quizás convirtiendo en un problema para determinados grupos. Además, también, luego entraré ya más en detalle en ese tema, es un juego con varios escenarios, con muchos escenarios. Los escenarios vienen separados en cooperativo, competitivo, de tal manera que no todos los escenarios son jugados en todas las versiones, pero vienen muchos escenarios. Pero aparte de eso, estos hexágonos del espacio que vamos componiendo el tablero, hay que tener mucha información, es verdad, y hay que tener estas 6 instalaciones de las que os he hablado, 3 y 3, troqueladas, donde vamos a poder construir poniendo la ficha de cartón en su slot, y esto hace que los hexágonos pues son grandes, y es que hay pocas mesas hoy en día que se puedan permitir los escenarios más extensos desplegados con los datos de los talos de los jugadores y demás. O sea, yo, tampoco es que tenga una mesa enorme. La mesa que tengo es de metro por metro y medio, es verdad. Pero bueno, tengo mesa auxiliar e incluso también tengo un club con mesas de juego muy grandes y este juego con todo el escenario desplegado solo cabe en las muy grandes, en estos escenarios de máxima amplitud. Y esto puede ser un gran problema porque es que es de verdad, la mesa necesita una mesa muy grande. Es que o sois jugadores de figuras napoleónicas y tenéis una mesa así disponible, o es difícil que el juego entre. Es muy complicado. Además, es un juego que está claro el tema del Kickstarter. Es una vez más, nos han hecho daño el crowdfunding. Es un juego complejo, el combate es complejo, las acciones, las facciones son complejas, hay que pensar todo un montón y encima a la hora de ver tantas opciones hay que consultar muchísimo el glosario. ¿A dónde voy con esto? Y es una de las cosas que creo que van a determinar mi valoración de este juego. Es verdad que hemos tenido ya en este programa varios juegos que tenía la recomendación de ver a ver qué vida le vamos a dar al juego. Y este es, por ahora, uno de los máximos exponentes de esta situación. Es un juego, y no me voy a cansar de repetirlo, muy complejo, mucha información, mucho texto, mucho manual, y hay que sabérselo. Hay que sabérselo porque hay que planificar y no se pueden dejar cosas al azar, hay que mirárselo, hay que ver el combate y entender cómo funciona un combate que ya de por sí, vuelvo otra vez, es muy complejo.
Esto hace que es un juego para ir con el juego estudiado y meterle muchísimas horas. No es un juego que se pueda jugar una vez al año y nos quedemos tranquilos, porque es un juego en el que, como un wargame, hay que tenerlo interiorizado y hay que saberlo manejar con una agilidad. Está el chascarrillo, el comentario, que decía que al avance de Squad Leader gana aquel que tiene el mejor resumen de reglas. Bueno, pues esto podríamos decir que es un tema parecido. Es un juego con unos iconos muy extensos, con muchísimo tipo de iconos, con muchísimo tipo de iconografía, y que hay que estar consultando. Hay que venirse con el juego aprendido de casa. No podemos explicar este juego con lo que hacen las facciones y pretender jugar el mismo día. Por dos cosas. Primero, es una explicación muy larga, y segundo, los escenarios son muy largos. El escenario más cortito se nos puede ir con muchísima facilidad a las 2 horas. Una vez más, con estas duraciones de juego que es verdad que en los 4X suelen ser habituales, pero no son juegos que sean tan complejos y que haya que tener tan frescos. Aquí vemos el setup del ciclo actual, vemos las cartas de acciones y vamos a pensar, bueno, voy a jugar esta, esto me va a permitir avanzar por aquí, esto por aquí, y cuando lleguen los Voidfall voy a tener fuerza suficiente para repelerlos y ganar la batalla, porque la batalla va a ser así, así, así. Y eso, al igual que el Tolkien, es anticipar muchos turnos por delante. Es tener un conocimiento muy claro de lo que hace el juego, de las opciones que vamos a tener y de dónde vamos a llegar. Y en la primera partida y en las varias primeras partidas, evidentemente no es fácil. Y más con las particularidades de las facciones, que aunque no dan muchísima simetría, sí producen cambios en nuestro ritmo de juego y en nuestra estrategia. Además, a tener distintos escenarios con distintas condiciones, pues hay que ver a ver cuál es el mejor curso de acción para conseguirlos. Esto produce dos cosas, que son, evidentemente, primero, juego complejo con juego largo. Juego complejo necesita varias partidas y además unas partidas frecuentes para hacernos con él, y juego largo además que nos requiere tener un día entero prácticamente o una tarde que se alargue para conseguir acabar la partida. Yo, hombre, es verdad que si tenéis la posibilidad de dejarlo montado, quizás se pueda jugar la partida en 2 horas. Yo en 2 horas no, en 2 sesiones. Pero yo no me considero capaz de volver a rememorar todo lo que estaba haciendo, cuál era mi plan y en qué situación estaba. Pero bueno, si vosotros sois capaces, pues adelante. Al final, estas condiciones, esta situación en la que parte y que quizás a este Voidfall le ponga en un poco de desventaja, es otro de sus puntos fuertes. Es un juego muy exigente, es un juego que da una gran satisfacción el hecho de ponerse a jugar a él y ser capaz de trazar el plan, de desarrollar la estrategia y de conseguir los recursos. No está excesivamente demasiado bien tematizado. Tenemos otros 4X donde está más claro el tema de los enfrentamientos entre jugadores, el tema de la galaxia o incluso las cualidades o características de las distintas casas. Aquí es verdad que de una casa a otra, en principio, a mí me ha dado un poco más igual. Asimismo, tenía la sensación de estarme enfrentando a un euro complejo en vez de a un juego de exploración espacial. Quizás sea lo que querían los autores, pero en mi caso no iba quizás con el espíritu correcto. Es un juego dedicado a jugadores tipo, ¿por qué no decirlo?, wargames. Juegos de grupos de juego que jueguen habitualmente a wargames y le guste exprimir los juegos. Juego al que van a cogerlo, van a quedar todas las semanas o cada 2 semanas, se van a sentar y van a jugar un escenario o van a repetir el mismo escenario, viendo cómo es factible a resolver el escenario mejor, ganarlo, perderlo, deshacerse de los Voidfall antes, etcétera. Pero esto, una vez más, requiere darle sesiones, requiere darle horas y tener mucho tiempo disponible para dedicarle solo a un juego. Quizás además estamos en una época en la que tenemos una corriente de novedades espectacular y es muy difícil comprarse un juego para comprometerse con él durante tanto tiempo. También determinados momentos son muy complejos, el tema del combate para ser que no intervenga en nada al azar es muy complejo. Han sacado, que clama un poco al cielo, una aplicación en la página web del editor, ya os he comentado, para resolver el combate de manera más automática. Bueno, quizás yo entiendo, hay crowdfunding, se va haciendo la bola más grande, cada vez queremos aspirar a más y quizás acabamos con estos productos que sean más complejos. En este programa lo citamos, el ARX es un parecido en la temática del espacio. Es verdad que, bueno,
No hay tanta exploración, pero sí que hay más colonización con tema de fuerzas y demás y tal. Y resuelve de una manera más ligera y con más estrategia a la hora de jugar nuestras acciones los desafíos y es más accesible a la hora de explicarlo. Quizás no a la hora de puntuar y de la estrategia fina que hay que tener por detrás del juego, pero bueno, es un juego que a mí realmente me ha parecido con un poco más de personalidad y con un poco más de sustancia que este Voidfall. Lo cual no quiere decir que Voidfall sea un mal juego, es un juego que probablemente va a tener muchísimo recorrido, ya os digo, en estos grupos de juego acostumbrados a quemar los juegos y a jugar mucho y de manera muy frecuente. Nosotros tenemos referencias, no yo personalmente, pero que hay gente que sigue jugando tanto al República de Roma como al Twilight Imperium. Twilight Imperium, juego que para mí es verdad que bueno, que ya está superado técnicamente quizás, pero que también es verdad que sigue teniendo su nicho con un montón de razas y de situaciones que favorecen estrategias y rejugabilidad y volver a jugar al mismo juego. De hecho, este Voidfall me ha recordado en muchísimos momentos al República de Roma. República de Roma es un juego que jugando todo el escenario completo, toda la historia de la República y de las dos repúblicas, es muy complejo, con muchísimos vericuetos que hay que saberse los detalles de cada situación, hay que aprenderse cuándo van a venir las guerras púnicas y cómo van a ser las votaciones importantes para estar preparado para que el juego no nos coma, y es un juego que favorece muchísimo volver a jugar y aprenderse el juego al dedillo. Y este Voidfall pues le pasa lo mismo. Es un juego que al principio, en las primeras partidas, lo vais a sentir como que no tiene demasiado sentido porque da lugar a partidas y turnos muy largos, con mucha consulta de reglas, pero que conforme se vaya manejando el manual, yo creo que va a ser un juego que va a ganar más agilidad. Además, el hecho de ser un juego que no tenga nada de azar, que sea un euro en su espíritu, hace que los turnos ya estén planificados de antemano, salvo que haya una cosa que nos haga cambiar la estrategia de manera muy clara, el turno del jugador ya está pensado y es fácil llevarlo a cabo. Además, también es cierto que no hay demasiados escenarios que yo haya visto en los cuales haya una molestia por parte de los jugadores o incluso que haya enfrentamientos. O sea que es difícil que nosotros le pisemos el turno al contrario o al compañero, ya estemos jugando competitivo o cooperativo. Y al final, pues es así. Un juego que combina un euro muy complejo, como con lo malo que tienen los euros complejos y lo bueno, con un 4X, con lo malo que tienen y lo bueno que tienen los 4X. Complejo, partidas largas, difícil hacerse con él, pero luego mucha satisfacción, mucha rejugabilidad y ganas de volver a darle. Le pasa a otros juegos, le pasa a los Wargames, le pasa al Too Many Bones, en fin, juegos que el gran placer es volverse a enfrentarse a ellos desde otro punto de vista. Será un juego que obtenga su hueco, que consiga tener un hueco, que consiga estar en la memoria de los jugadores en esta época que tenemos todos los meses novedades, todos los meses juegos con muchísimo hype y todos los meses un río de novedades que entran por la puerta y que van cambiando los lineales de las tiendas. Pues el tiempo lo dirá. Yo desde luego espero que sí. No es mi juego demasiado largo para las veces que va a haber mesa. Tenemos otros ejemplos como el Galactic Empire más accesibles, con partidas más cortas, más azar evidentemente, ya más Ameritrash, pero es en este momento, ya os digo, con esta corriente de novedades que tenemos, yo que estoy claramente en contra de semejantes oleadas, novedad tras novedad, me devuelve un poco la esperanza que haya estos lanzamientos de juegos no solo destinados a dar una imagen bonita y a tener sus meses o su mes de gloria, sino que están destinados a dar muchas partidas, dar muchas horas de estrategia y a dar muchas horas de juego. Además, no me gustaría despedirme sin recomendar la compra de la caja de naves, de miniaturas de naves. Los que me conocéis ya sabéis que no soy fanático de los componentes deluxificados, pero aquí las miniaturas de naves para mí son una necesidad.
porque no se ve igual de bien las naves a lo largo del escenario cuando están en cartón que cuando están en plástico. Yo he jugado una partida con las naves en cartón y ya que, bueno, me tengo que levantar a ver los distintos sectores y a comprobar las instalaciones y demás y tal, porque no soy capaz de verlas sentado. Pero aparte de eso, cuando tenemos las miniaturas de las naves, pasamos de tener una miniatura que se levanta en una peana cristalina a tener un cartón que está puesto encima de la mesa con unos cubos a la altura de la loseta de cartón. Así que es necesario comprarse las miniaturas, o quizás, bueno, ya sabéis cómo funciona el mundo, no os voy a revelar nada. Además, el tema de los cubos para marcar el número de naves en la flota de ese tipo me parece brillante. Bueno, como resumen, y con esto ya me despido, no me quiero alargar más. Voidfall, juego con muy buenas ideas, euro duro, largo, complejo. Hay que saber lo que nos estamos comprando y las horas con las que nos estamos comprometiendo. Un placer que hayáis estado ahí, un placer una vez más haber estado con vosotros y nos vemos la semana que viene. Adiós.